Saludos mis amigos, sean bienvenidos a este su canal, Relatos y Pasatiempos, con su amigo El vampiro de Iztapalapa. Espero que pasen una excelente temporada de Día de Muertos y que me acompañen en esta serie de relatos especiales para estas fechas. Comenzamos. Un video espeluznante. David se encontraba muy animado. Caminaba de regreso a casa después de un largo día en la primaria, haciendo decoraciones para la ofrenda de Día de Muertos que colocarían en el salón. El 31 de octubre era un día maravilloso para David, pues se hacía un concurso de ofrendas en la escuela. Había dulces, comida, y en las canchas de la escuela, algunos grupos hacían representaciones de leyendas populares mexicanas. Después, el 1 de noviembre, saldría con sus amigos durante la noche de difuntos para pedir calaverita y jugar por los amplios jardines del fraccionamiento. David llegó a la entrada y al comenzar a ver los adornos en cada jardín y en cada casa, se sintió sumamente animado. El Día de Muertos era su festividad favorita como desde los 5 años. Los colores, los aromas, el bello clima, los programas de televisión, las películas, los adornos en las tiendas y el ambiente en general que se sentía en todas partes era maravilloso para David. Cuando por fin llegó a su casa, sus padres estaban bastante ocupados, pero ya había una comida calientita esperándolo en la mesa. Mamá, dijo David mientras dejaba su mochila junto al sofá, ¿ya está listo el disfraz de vampiro que me compraste el fin de semana? Recuerda que mañana es la celebración de Día de Muertos en la escuela y pasado, la noche de difuntos. Sí, David, no te preocupes, le respondió su mamá, mientras contestaba una y mil conversaciones en su teléfono celular. El pequeño niño terminó rápidamente su comida y se dispuso a probarse la máscara, los guantes y el hábito negro que le habían quedado un poco grande cuando se lo probó el fin de semana. Sus padres siempre estaban ocupados, pero de alguna manera se daban el tiempo para que David estuviera feliz. Así, el traje de vampiro estaba perfecto. David se probó aquel horripilante traje frente a un espejo y pensó, vaya, casi me veo como el Nosferatu de la película que a mi papá tanto le gusta. Bueno, aunque un vampiro de verdad no debería verse en el espejo. David se quitó el disfraz y lo dejó listo en un gancho guardado en su armario. Tomó su mochila y sacó una calaverita de unicel que había dejado a medias durante la clase. Realmente él y su grupo querían que su ofrenda ganara el premio de ese año, una dotación de dulces que, sumados a la pedida de calaverita de la noche de difuntos, darían como resultado una asombrosa cantidad, suficiente para durar al menos 1 o 2 meses, pensó el pequeño niño. Era su último día de muertos en la primaria. No tenía idea de cómo iría a ser en la secundaria. Así David solo pensaba en disfrutar aquellas fechas al máximo. Así, se puso a trabajar con esmero en aquella calaverita de unicel con pegamento, diamantina y lentejuelas. Para cuando terminó con su obra maestra como la llamaba él, alcanzó a escuchar el timbre de risa de bruja que su padre había comprado para la ocasión. Tras lo cual,
La voz de su madre gritando le dijo: David, tu amigo Saúl te está buscando. Saúl era el mejor amigo de David. Era un año más grande que él, así que ya estaba en secundaria. Así, ambos niños se reunieron y salieron a jugar un rato por los jardines del lugar. Dime, Saúl, ¿qué tal está tu primer año de secundaria? ¿Están haciendo algo especial para el Día de Muertos? No realmente, o al menos no es tan colorido como en la primaria. Pero hey, nos dejaron libres desde hoy. 3 días, 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. ¿No te parece genial? Bueno, pues sí suena bien tener más días libres, pero creo que entonces voy a extrañar el convivio de Día de Muertos de la escuela. En fin, ¿qué vamos a hacer para divertirnos en la noche de difuntos?, dijo David. Tengo una cámara nueva. Mi papá me la acaba de comprar y estoy aprendiendo a usarla. Podríamos reunirnos con Alex, Viridiana y José. Entre los 5, podríamos hacer un video de fantasmas. ¿Qué te parece?, preguntó Saúl. A David le agradó la idea y fueron a buscar a sus otros amigos. Una vez reunidos, estuvieron pensando qué tipo de video podrían hacer. Al final, decidieron que después de pedir dulces, se reunirían para contar su botín en uno de los campos más alejados del fraccionamiento, donde podrían hacer un picnic nocturno de dulces de Noche de Difuntos. Ahí harían un video narrando leyendas de ánimas y aparecidos. Así, cada amigo regresó a casa. Por su parte, David se preparó para el gran día. Revisó de nuevo su obra maestra. Ya estaba bastante seca, pero desprendía brillos al tocarla con las manos. Así, David resolvió envolver aquella calaverita de unicel brillantina y lentejuela en un celofán transparente, como si fuera una calaverita de azúcar o de amaranto. Al día siguiente, David se puso el disfraz de vampiro. Su madre lo acompañó hasta la escuela aprovechando que le habían dado el día libre. El día fue maravilloso. Primero fue el concurso de ofrendas. Todos le habían puesto mucho empeño ese año, tanto que David creyó que la ofrenda de su grupo no figuraría entre los primeros premios, pero para su fortuna, quedaron en segundo lugar. Esos ya eran bastantes dulces, y una bonita calaverita de plástico para cada niño, perfecta para salir al día siguiente en la Noche de Difuntos. La música, las flores, la comida, todo fue perfecto. Además, las representaciones teatrales de algunos grupos le dieron una que otra idea a David para narrar alguna historia cuando por fin estuviese con sus amigos en la Noche de Difuntos. Una vez terminado el festival, David y su madre volvieron a su casa. Al día siguiente, David y sus padres fueron muy de mañana al cementerio a visitar las tumbas de sus antepasados y a dejarle flores a las sepulturas de varios tíos y abuelitos. A David le gustaba ir con sus padres al cementerio en esas fechas. Había tantas personas decorando los sepulcros de sus familiares y muchos otros niños disfrazados. Cuando por fin sus padres estaban dejando flores en una de las últimas tumbas de unos tíos abuelos, David se sentó a descansar. De pronto, notó a un pequeño, vestido con el mismo uniforme de su primaria junto a un árbol, observándolo. A David le pareció muy extraño. El niño se veía solo 1 o 2 años menor que él, pero estaba solo. Seguramente se les escapó a sus papás, pensó David. David analizó al niño. Su cara no le parecía familiar, y él era muy sociable en la escuela. Le hablaba a medio mundo. Pero por más que veía el rostro del niño, no podía ubicarlo en ningún salón, ni haberlo visto en alguna obra teatral o presentándole a ofrenda junto a sus compañeros. Por fin, David notó que el uniforme del niño se veía muy gastado. Entonces pensó: pobrecito, seguramente a sus papás no les alcanza bien el dinero. Seguro que por eso no estuvo ni en la celebración, ni contribuyó en nada para el Día de Muertos. Por fin, David le hizo señas al niño para que se acercara.
ofreciéndole una gran barra de chocolate que sacó de entre los dulces que ya llevaba reunidos en su calaverita de plástico. El pequeño se sonrió y se acercó tímidamente a David y tomó la barra de chocolate, respondiendo gracias, con una voz casi inaudible. El pequeño comió el chocolate rápidamente. Pobrecito, seguro tiene mucha hambre, pensó David, y le ofreció también un mazapán y un trago de su cantimplora de agua. ¿Vienes con tus papás? ¿Cómo te llamas?, preguntó David. Me llamo Martín. Mis papás estaban por aquí hace rato, pero ya se fueron. Últimamente me dejan solo por mucho tiempo, pero no importa. Cuando vuelvo caminando a casa, nadie me molesta, respondió el pequeño. Qué extraña respuesta, pensó David. Tú vas en la misma escuela que yo, ¿verdad? Pero creo que no te había visto antes, le dijo al pequeño. Bueno, en realidad casi nadie me nota o me hace caso, respondió Martín. Ni siquiera la maestra. Pero creo que está bien, porque tampoco me regañan o me castigan. Seguramente casi no debe tener amigos, pensó David. Entonces le dijo, bueno, Martín, ¿ya sabes qué vas a hacer hoy en la noche de difuntos? Si no tienes ningún plan, ¿por qué no vienes a mi casa con mis amigos? Vamos a pedir dulces todos juntos en el fraccionamiento que está junto a la antigua parroquia, de color rosa pastel. Los ojos de Martín se iluminaron, y respondió, claro, claro que me gustaría ir con todos ustedes. De hecho, yo vivo en la unidad habitacional que está enfrente del otro lado. No está lejos. Quizá podríamos ir ahí también. Perfecto. Entonces nos veremos. Me dio mucho gusto hablar contigo, Martín. Por cierto, yo me llamo David. Hasta luego. Los padres de David comenzaron a llamarlo, y él corrió hacia ellos mientras se despedía de Martín. ¿De quién te despides, cariño?, preguntó su madre. De un nuevo amigo que acabo de hacer, respondió Martín al mismo tiempo que se giraba para señalar al pequeño. Pero éste simplemente ya no estaba. Era casi como si hubiese desaparecido. Ahí no hay nadie, respondió el padre de David. Bueno, es que es muy tímido. Tal vez se fue rápidamente, pero no importa. Lo invité para reunirse con mis amigos y conmigo esta noche de difuntos, respondió David. Espero que con otros niños no sea tan tímido. Por fin fue cayendo la tarde. Poco a poco, las calles se plagaban de niños disfrazados. Los adornos de las casas cobraban vida, y había muchos adultos animosos que también se disfrazaban para esperar a los que pedían dulces en los jardines de sus casas. David se reunió con su grupo de amigos y les contó sobre el niño al cual había conocido en el cementerio. A todos les pareció triste la descripción acerca del pequeño niño tímido, que parecía no recibir mucha atención ni de sus padres. Así, todos lo esperaron con mucho entusiasmo en la entrada del fraccionamiento. Probablemente llegue sin algún disfraz, dijo David. Si sus padres no pueden darle un uniforme nuevo para la escuela, seguramente tampoco se habrán molestado en un disfraz de noche de difuntos. No se preocupen, dijo Saúl. Seguro podemos hacer algo rápido para él. Miren, a lo mejor la abuelita de Viridiana tiene alguna tela blanca de sobra y le hacemos rápido un disfraz de fantasma. Los 5 amigos pensaron que era una magnífica idea y fueron rápidamente a la casa de Viridiana. Le comentaron a su abuelita que necesitaban rápidamente un disfraz express para su pequeño amigo. La abuelita de Viridiana, a pesar de los años, era hábil con la tela y la máquina de coser, y rápidamente ideó una túnica y una capucha blanca para Martín. Mientras todos salían por fin de la casa de Viridiana, con aquella magnífica capa blanca con capucha, el sol ya se ocultaba por completo, y los colores rojos y morados pronto se volvieron en un azul oscuro muy intenso. La luna llena estaba hermosa, brillante, colocándose como reina de aquella noche por encima de las nubes. Antes de llegar a la entrada del fraccionamiento, Alex y José corrieron rápido a sus casas
y trajeron 2 objetos para completar el disfraz que le darían a Martín. Alex trajo una calabaza de plástico que había utilizado el año pasado, y José una hoz de plástico amarrada a un palo de escoba. En cuanto llegaron a la entrada, de pronto entre los niños y sus padres que pasaban para pedir dulces en el fraccionamiento, David vislumbró a su pequeño amigo nuevo, y como lo había previsto, traía su uniforme gastado de la primaria. Pronto, David y sus amigos lo rodearon, y Martín, al ver la amabilidad de todos y el disfraz y cosas que habían preparado para él, dejó rodar unas pequeñas lágrimas de sus ojos, y con una sonrisa en los labios, se puso la túnica blanca, tomó la calabaza de plástico en la mano izquierda y la hoz en la derecha. Realmente se veía fantástico. Así, este grupo de niños comenzó a recorrer el fraccionamiento en busca de dulces. Todo era felicidad y diversión. También había muchos y variados sustos en cada casa y en cada rincón del lugar. Todos sonreían y corrían. De pronto, Saúl comenzó a notar extrañas expresiones en la gente cuando le daban dulces a Martín. Aunque los demás no lo notaron, él sí notaba que la gente veía con especial atención a aquel extraño pequeño. Lo veían de pies a cabeza, pero luego dejaban de darle importancia y le daban dulces también. Pero fue la expresión de un joven lo que hizo que Saúl se sintiera aún más extraño. Como en las demás casas, aquel joven no dejaba de ver a Martín y les dijo al grupo de niños: «Vaya, el disfraz de su amigo es bastante aterrador. ¿Cómo lograron ese efecto de fantasma tan genuino en su disfraz?». Todos se miraron algo confundidos, pero divertidos, y Viridiana simplemente respondió: «Mi abuela lo hizo. Es una muy buena costurera». Así, continuaron con su camino, hasta que por fin decidieron retirarse a la parte más alejada del fraccionamiento para hacer su picnic nocturno de Noche de Difuntos y contar relatos de fantasmas. Pero mientras caminaban, Saúl seguía intrigado con la reacción de los adultos ante el disfraz de su nuevo amigo. ¿Qué podía tener de asombroso una túnica blanca hecha a la carrera? Por fin, se sentaron todos en el pasto, comenzaron a comer dulces y entonces Saúl sacó su cámara y comenzó a grabar al grupo de amigos mientras reían y comenzaban a relatar alguna que otra leyenda de aparecidos. Todos narraron relatos que se contaban entre sus familias y amigos, alguna que otra historia que se relataba también en sus diferentes escuelas. Entonces, Saúl comenzó a notar algo extraño en la cámara, pues cada vez que apuntaba a Martín con el lente, él podía ver en la pantalla únicamente la túnica blanca, flotando en el aire. Trató de serenarse y tomarlo como algún efecto de la sábana con la luz de la luna y la noche. Sí, eso debía de ser. Tal vez el niño era demasiado tímido y se cubría con el capuchón de la túnica. Seguro eso debía de ser. Cuando ya habían comido demasiados dulces, el grupo de amigos se dispuso a acompañar a Martín a la unidad donde vivía. Aún había mucho movimiento en la calle, así que no había mayor problema si se dirigían a pedir dulces allí también. Todos iban caminando muy felices y apresurados para aprovechar lo último de aquella noche espectral. En cuanto entraron a la unidad, Saúl vio una cara de asombro en el portero cuando miró pasar a Martín cerca de él. Se quitaba sus grandes anteojos de botella, los limpiaba en su saco y miraba de reojo una y otra vez a Martín. Entonces, Saúl sacó de nuevo su cámara en secreto y de nuevo la apuntó hacia Martín. Para su asombro, notó que solo se grababa la silueta de la túnica, pero no se alcanzaban a ver los pies de Martín. Era casi como si aquel pedazo de tela flotara frente a sus ojos. Pero Saúl de nuevo pensó que tal vez la cámara estaba defectuosa y trató de ignorar aquel extraño efecto. Pero mientras más casas recorrían y mientras más veía cómo se repetían las reacciones de los adultos
ante el disfraz de Martín, algunos diciendo con gran asombro: «Vaya, qué gran disfraz». Saúl comenzó a pensar que sin darse cuenta, el grupo de amigos se había topado con un fenómeno más allá de su comprensión. De pronto, Martín, señalando una casa, dijo: «Ahí vivo con mis papás, pero ellos nunca salen a darle dulces a nadie. Ponen ofrenda, pero ni salen conmigo a pedir dulces, ni tampoco dan calaverita». Todos los amigos se voltearon a ver, pensando que seguramente la situación de su familia debía ser bastante precaria. Pero el grupo de amigos trató de animar al pequeño y le dijeron que siguiera pidiendo dulces con ellos. En ese momento, Saúl trató de acercarse lo más que pudo a la ventana de la casa de Martín, para tratar de alcanzar a ver la ofrenda iluminada con pequeñas veladoras naranjas. Pero como su vista era muy mala, trató de hacer un acercamiento con la cámara, y lo que vio terminó por disipar las dudas y los intentos por explicar razonablemente el efecto que causaba el disfraz de Martín en los adultos. Saúl comenzó a ponerse nervioso, dejó de grabar con su cámara y tan solo trató de seguir junto a su grupo de amigos. No sabía qué pensar, ni qué estaba sucediendo. Pensó en la forma que David les había relatado acerca de su primer contacto con el niño, y empezó a considerar cada frase y cada situación descrita acerca de Martín. Sí, no había duda. Su amigo no solo era tímido, eso no explicaba en su totalidad la falta de atención de sus padres hacia él. Él era ¡un fantasma!, gritó David. Era un hermoso adorno inflable, un fantasma muy gracioso con un sombrero de copa y sus manos extendidas a los lados. Todos se quedaron admirando a aquellos increíbles adornos para la ocasión, y mientras los demás niños veían los adornos inflables, Saúl tomó aparte a David. David vio a Saúl blanco, aún más blanco de lo que estaba cuando se maquilló la cara. Notó que las piernas le temblaban y veía miedo en sus ojos. Entonces, Saúl le mostró sus grabaciones rápidamente a David y le hizo entender que de alguna manera lo que estaba pasando. ¿Pero cómo era posible?, se preguntaba David. ¿Cómo es que todos podemos verlo entonces? Se dio cuenta de que no había reparado bien en las reacciones de los adultos. Él tan solo pensaba: vaya, todos esos adultos han sido muy amables con Martín. Seguro varios conocen de su situación y han querido hacerlo sentir bien con sus reacciones ante su pobre disfraz. Pero en ese momento, al girar a ver a sus amigos y a Martín, se percató de cómo la señora de la casa los veía desde la ventana. Al principio había visto con una sonrisa tranquila a sus amigos, pero entonces notó su cara de intriga al ver a Martín. Incluso prendió la luz, abrió la ventana para ver mejor y no dejaba de rascarse la cabeza sin quitarle la vista de encima a aquel pequeño niño. David y Saúl se miraron muy seriamente, pero al ver el rostro de agradecimiento de Martín, pensaron: lo más seguro es que este niño, si podemos llamarlo así, no se ha dado cuenta de su situación real. Tal vez sea como aquel antiguo personaje de los dibujos animados, el cual era más incomprendido que aterrador, pero no era su intención asustar a nadie. Quizá era igual con Martín. Ya era demasiado tarde. Viridiana vio las caras de desconcierto de David y Saúl, y pensando que era por la hora les dijo: ya vámonos a casa. Ven, Martín, te dejamos en la puerta. Ojalá mañana también puedas venir a jugar con nosotros. En ese momento, David y Saúl intercambiaron miradas nerviosas, y de pronto, David recordó un relato que había escuchado acerca de cómo, si le enseñas a un ánima o aparecido su nombre en una tumba, éste podría cruzar al más allá. Entonces, tratando de mantenerse serenos, Saúl y David
Les dijeron a sus amigos que si querían, ellos podían ya irse al fraccionamiento, y ellos llevarían a Martín a su casa. Axel y José aceptaron sin mayor problema y se fueron acompañando a Viridiana a su casa. David y Saúl se miraron nerviosos. Martín caminaba frente a ellos. ¿Ahora qué pasaría con Martín? ¿Cómo reaccionaría ante la verdad? ¿Les haría daño? ¿Realmente desaparecería sin más? La curiosidad los hacía quedarse con aquel pequeño y ver en qué terminaba aquello. Finalmente David habló y le dijo: Martín, ¿recuerdas en qué momento tus padres dejaron de prestarte atención? Martín volteó a mirar a ambos, luego miró hacia el cielo y dijo: no puedo recordar qué pasó. Solo de pronto, de un día para el otro, todo el tiempo se veían muy tristes y dejaron de dirigirme la palabra. ¿Hay algo malo conmigo? Los ojos de Martín hicieron que ambos amigos se compadecieran de él, y su miedo se transformó en una profunda tristeza. ¿Podemos pasar contigo un momento a tu casa?, preguntó Saúl. Sí, seguro. Ustedes han sido los mejores amigos que he tenido en mucho tiempo, respondió Martín. David y Saúl se miraban. No sabían qué pensar, ni qué esperar. Ni siquiera pensaban que Martín pudiera realmente abrir la puerta de su casa. Suponían que seguramente aquel pequeño simplemente atravesaría la puerta frente a sus ojos, pero no fue así. Martín tocó la perilla con su mano y la puerta se abrió sin ofrecer resistencia. Los tres niños entraron en la casa y junto con ellos una extraña ráfaga de viento. Martín les dijo: les presentaría a mis padres, pero seguramente ya deben estar durmiendo. Además, como les dije anteriormente, parecen no querer escucharme desde hace mucho tiempo. Saúl se adelantó y le dijo: Martín, creemos saber, mas no comprender, por qué todo el mundo y tus padres parecen no prestarte atención. Tratando de buscar las palabras adecuadas, Saúl se trababa y ya comenzaba a ponerse nervioso de nuevo. Pero entonces, David, viendo la ofrenda de difuntos de la familia de su pequeño amigo, notó que de hecho, en cuanto entraron a la casa, la ráfaga de viento había tirado enfrente del pan de muerto un cuadro mediano. David se acercó a la ofrenda y tomando el cuadro, le dijo a Martín mientras limpiaba el vidrio del cuadro con uno de los faldones de su hábito negro: ¿sabes por qué se ponen cuadros de personas en las ofrendas? Sí, son familiares que han fallecido. Se pone su fotografía para recordarlos, respondió Martín. Cuando David terminó de limpiar la foto y ponerla de nuevo en la ofrenda, volteó a ver a su amigo y con lágrimas en los ojos le dijo: ¿puedes decirme por qué está esta fotografía aquí? Martín se sentía confundido y de pronto, al ver aquella foto, vio que era él. Aquella ofrenda era para él. Aquella pequeña ánima se quedó en un profundo silencio y puso su calabacita de plástico sobre la mesa de la ofrenda. Al principio parecía atónito, incluso se había quitado el capuchón de la túnica. Pequeñas lágrimas brillantes parecían comenzar a aparecer en sus ojos, y llevándose la mano a la boca dijo: sí, soy yo, ahora recuerdo que yo estoy. Por unos segundos ya no pudo seguir hablando, pero de pronto la silueta de Martín comenzó a iluminarse. En un instante, debajo de su disfraz de noche de difuntos, ya no estaba aquella ropa gastada de primaria, sino una bonita ropa limpia y resplandeciente. Volteó a ver a Saúl y a David, y le sonrió con un rostro lleno de gratitud y de paz, y les dijo: me despido de ustedes, mis amigos. Muchas gracias por haberme incluido en su grupo de amigos. Todo fue maravilloso, pero ahora comprendo que debo retirarme. Hasta pronto. El pequeño Martín comenzó a desvanecerse frente a sus ojos.
dejando caer vacío su disfraz en el suelo, y la pequeña hoz de plástico y palo de escoba cayeron haciendo mucho ruido. Una corriente de aire cálido pasó frente a ellos, y se fue rápidamente, dejando las cortinas de la ventana ondulando con un suave movimiento. Después de unos instantes, y tras el ruido de la caída de la hoz de plástico y palo de escoba, se encendió una luz en el pasillo de arriba de las escaleras. Se escuchó una voz de una mujer que decía: «¿Quién está tocando tan tarde? Ya saben que en esta casa no damos dulces». David y Saúl tomaron rápidamente la hoz de plástico, la calabaza llena de dulces y el disfraz que habían sido de Martín, y salieron pronto de la casa, cerrando la puerta con mucho cuidado. Estaban a punto de irse, pero David consideró que aquella calabacita llena de dulces debería quedarse en la ofrenda de Martín. Así, los niños regresaron y volvieron a tocar fuertemente la puerta. Entonces, también oyeron una voz ronca de un hombre que les pedía que se fueran. Pero Saúl y Martín tocaron más fuerte, de tal modo que aquella pareja de esposos molestos terminaron por abrir la puerta y decirles frente a frente que no tenían dulces para darles, que por favor los dejaran descansar. En ese momento, David les extendió la calabaza llena de dulces y les dijo: «No venimos a pedirles dulces. Perdón si los molestamos, pero queremos dejar esta calabaza llena de dulces en la ofrenda de Martín». Ambos padres se miraron consternados. No sabían qué decir ni cómo responder ante aquel gesto. Los rostros antes molestos y de sueño de los padres de Martín ahora estaban profundamente conmovidos. El padre de Martín por fin habló y les dijo: «Mi hijo falleció hace mucho tiempo. ¿Cómo supieron de él?». David, aunque algo dudoso, respondió rápidamente que los había visto en la mañana en el cementerio, y que por curiosidad se acercó a ver la tumba donde habían dejado flores, y le había causado mucha tristeza el darse cuenta por la fecha de la lápida que allí había un niño pequeño que habría podido ser su amigo en otros tiempos. Así, los padres de Martín recibieron agradecidos aquel detalle, sin saber que el ánima de su pequeño, de algún modo, sí había pasado aquella noche feliz de difuntos junto a sus nuevos amigos. Muchas gracias por haber visto este video. No te olvides de dar like, suscribirte y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos. También puedes dejarme tus sugerencias y opiniones en la caja de comentarios. Y si gustarías que narrara alguna de tus historias o anécdotas, te invito a que me sigas y me contactes en mi página de Facebook. Sin más que decir, yo me despido. Sigue disfrutando del ambiente del Día de Muertos. Esto es Relatos y Pasatiempos. Yo soy su amigo, el vampiro de Iztapalapa. Hasta la próxima.